Cordial saludo, estimados aprendices, bienvenidos a la sesión en línea programada para el día de hoy. Como siempre, ingresamos a través de contenido del curso, dirigimos a contenido del curso. Vamos a este proyecto, en proyecto nos ubicamos en actividad 2. Aperturamos la guía de aprendizaje para conocer cuáles son las evidencias que debemos relacionar durante esta semana. Es así como podemos ver la actividad de reflexión inicial que no es calificable, donde nos preguntan qué se entiende por cobranza, cuál es la importancia de tener un plan de cobranza y cómo se puede garantizar un buen servicio al cliente. Adicionalmente, en este caso tenemos un plan de cobranza. Esta actividad tampoco es calificable, la evidencia, por lo tanto no hay enlace para enviarla. El proceso de cobranza debe ser considerado como una de las operaciones más importantes de una entidad crediticia. De acuerdo con esto y teniendo en cuenta sus conocimientos previos acerca del tema, aborda el siguiente ejemplo. Usted es un cliente de un banco y presenta mora en un crédito financiero por más de 180 días. Teniendo este caso como ejemplo, responda a qué plan de cobranza cree que pertenece el asunto y cuáles son las características del plan y sus respectivas obligaciones legales. Entonces, dentro del material vamos a ver el tema de cuando la cartera supera los 6 meses, ¿cierto? 6 meses serían 180 días. La actividad de evaluación servicio al cliente es una evaluación, como el nombre lo indica, consta de 10 preguntas y la duración es de 30 minutos. Entonces tiene habilitado el intento para desarrollar la actividad, la cual la miraremos de manera conjunta. Y hay una actividad de transferencia de conocimiento, en el cual usted debe enviar la evidencia, y se trata del instructivo, la entrevista. Entonces se denomina la entrevista como la comunicación directa entre el cobrador y el cliente deudor para cumplir los compromisos que adquirió el deudor desde el momento en que recibe el crédito. Por medio de la entrevista busca motivar, orientar, asesorar, persuadir y facilitar el pago de su obligación. Es importante indicar que la entrevista no es solo para obligaciones morosas, obligaciones al día. También es importante realizarlas en el sentido de decirle al cliente que pues le felicita y le indica que a raíz de su buen comportamiento crediticio, la calificación que tiene las centrales de riesgo es una calificación confiable, ¿cierto? Que le da una posibilidad para que a través de la misma pueda obtener una referencia importante para su vida crediticia. Hay muchas personas que cuando se inició la entrega de los celulares con el número, con la cédula prácticamente no tenían vida crediticia y por lo tanto no podían acceder a estas líneas telefónicas. En este caso de la entrevista, así como siendo usted un asesor experto en finanzas y recuperación de cartera, debe elaborar un instructivo donde se especifiquen los pasos de la entrevista para un contexto específico, ¿cierto? Para la realización de esta guía o instructivo de entrevista, identifique libremente un caso de mora. Puede ser más de 180 días, puede ser un cobro de cartera jurídico o como lo indicábamos, una felicitación por el buen desarrollo de los compromisos para con la entidad. Indique el estado de la situación en la que se encuentra el deudor y aquí según el tipo de mora y a través de un instructivo cuáles serían los pasos que se deben tener en cuenta para realizar la entrevista de cobranza con ese cliente basándose siempre en el tipo de mora y el caso elegido para el desarrollo de la evidencia. Descargue finalmente el instructivo indique cómo mejoraría el proceso de entrevista de cobranza con el deudor y de qué manera esa alternativa ayuda en el proceso de fidelización del cliente. Enviarlo a través de la plataforma. Entonces vamos con el material de formación, vamos y le damos clic en el enlace, descargamos la versión PDF y es así como en la administración de recuperación de cartera encontramos cuáles serían esos planes de cobranza administrativa, prejudicial, prejurídica y jurídica, ¿cierto? ¿Cuáles serían las políticas de cobranza, estrategia de cobranza? ¿Cómo se hace una estrategia para cobrar cartera morosa? El sistema automático para mantener control de los créditos vencidos, gestiones de cobranzas realizadas por agencias externas, abogados y demás, y realizado por la agencia
interna. Manejo de los honorarios, reflexiones sobre el servicio al cliente y la entrevista de cobranza de lo que estábamos hablando del taller o el instructivo o la evidencia sobre qué aspectos tener en cuenta en la entrevista, características, la argumentación siempre positiva, cómo rebatir las objeciones, siempre mantener una comunicación efectiva y el manejo de esas objeciones. Entonces, leyendo el material va a encontrar la cobranza preventiva, la cobranza administrativa y la cobranza judicial, ¿cierto? Y dependiendo de la etapa en la cual se encuentra la cobranza o la deuda más bien, ¿sí? Es que aplico estos procedimientos que me indica el material. Siempre tener en cuenta que esta cobranza, el cliente si no ha pagado es porque ha tenido dificultades en sus obligaciones, en sus ingresos principalmente. Entonces, generalmente por pérdida de empleo, porque el sector al cual pertenece pues ha tenido tropiezos, por ejemplo, en el caso del dólar, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, pues tendría que revisar un esquema de cómo el cliente puede pagarnos esas obligaciones. Aquí está unos grupos para establecer los créditos morosos, ¿cierto? 60, 30, 60, 90 y 180 días. Indicar que para estos grupos, en los créditos de 30 días, 60 días, hay un modelo o un sistema de cobranza, una gestión de cobranza, cómo se manejan los honorarios, ¿cierto? En un ejemplo, generalmente en el mercado se maneja de esa manera. ¿Cuáles serían las fases del proceso de cobranza? El servicio al cliente, como indicaba, cuál sería esa entrevista que usted puede tener. Aquí está el acróstico de servicio, solución, excelencia, responsabilidad, visión, iniciativa, capacitación, información y organización. Entonces, todo lo que tiene que ver con la entrevista de cobranza al deudor para que tenga herramientas y resolver de esta manera las actividades. Volvemos otra vez a territorio, hay materiales complementarios que usted podrá observar, ver el diseño de un mapa de experiencia de clientes persona natural. Es un trabajo de la Universidad de Medellín del año 2015 donde muestra cómo se hace ese proceso de experiencia con clientes. Diseño del modelo predictivo de seguimiento del riesgo de crédito, un trabajo de la Universidad de Medellín. El sistema financiero colombiano, nota de la revista del Banco de la República. Gestión efectiva de cobranzas, de Gestiópolis. Políticas y mecanismos para la gestión de cobranzas de GNB Banco, ¿cierto? Y política de cobranza del Banco Pichincha, ¿sí? Aquí estarán las políticas, 2 hojas que ha referido el material complementario, ¿listo? En ese orden de ideas tenemos el material complementario. Vamos con la evidencia. La primera evidencia tiene que ver con la evaluación. Entonces vamos a darle clic en el enlace de la evaluación. Vamos hasta ver evaluación. En ver evaluación nos indica que son 5 preguntas. Le vamos a dar clic para hacerle una nueva ventana y le damos continuar. Al darle continuar nos aparecen las 5 preguntas. Leer la pregunta y dar la respuesta que considere correcta. Entre las premisas del servicio en el área de cartera se encuentra que los empleados de la institución y en particular de dicha área pueden exigir contraprestaciones por los servicios ofrecidos. Entonces, valga indicar que no está autorizado el personal y dentro de la política y ética de la institución, pues la cobranza se hace por gestión administrativa, o sea, por pago que le hace el banco a la entidad. O en caso de convenio o contrato con terceros, será este tercero. Nunca se deberá entregar dádivas por no pagar, o sea, porque nos impiden el plazo y demás. Sería algo no ético y de honorabilidad con la compañía. Entonces sería
falso, no recibe contraprestaciones, salvo la de los pagos que hace la entidad. La entrevista es la comunicación directa entre el cobrador y el deudor para satisfacer el cumplimiento. Esta la acabamos de leer, ¿cierto? Dos de las siguientes opciones es parte de las estrategias utilizadas al iniciar una entrevista. Preguntar por el estado directamente de la deuda, ya lo conocemos, presionar al cliente no es una buena alternativa. Crear un clima de confianza, ¿cierto? Invitar al cliente a sentarse. Entonces, dos opciones sería crear un clima e invitar al cliente a sentarse. Al posicionar un producto en el mercado, el servicio al cliente debe mantener como prioridad la satisfacción de los usuarios para conseguir su preferencia y lealtad. Ya lo hemos indicado, verdadero. El trámite de una solicitud de crédito debe atenderse entre los estándares de servicio establecidos por el cliente, la institución, el funcionario, los funcionarios, obviamente la institución. Le damos clic en enviar, nos indica que ya hemos contestado las 5 preguntas, le damos a aceptar y vemos que las respuestas han sido correctas y hemos obtenido 100 puntos. Respuesta correcta, respuesta correcta, respuesta correcta, respuesta correcta y respuesta correcta. Entonces esa sería la evaluación correspondiente a la actividad 2 que tenemos, la actividad de la semana 2 que tenemos como evaluación. Y la evidencia instructiva de la entrevista, le damos clic en evidencia, nos lleva al enlace de ver evidencia y como hemos hecho las otras actividades vamos a ubicar el enlace correspondiente para el envío de la actividad. Entonces aquí tenemos el enlace, en este enlace para evidencia, así como lo ha hecho Carol, Lady, ¿cierto? Vamos a visualizar un envío de ellos. Administración y recuperación de cartera, ¿cierto? ¿Qué se entiende por cobranza? ¿Cuál es la importancia de tener un plan de cobranza? ¿Cómo se puede garantizar al cliente? ¿Qué es el plan de cobranza? Aquí estamos, presentación de la demanda, embargo preventivo, notificación, mandamiento de pago, conciliación, remate de bienes, ¿cierto? Y otras que tiene que ver con el trabajo adelantado por nuestra compañera Lady Lorena Pedraza Joven. Asimismo, ustedes podrán desarrollar la actividad sobre el plan de cobranza. Esas serían las dos actividades que tenemos en este momento para desarrollar. Recuerden que la actividad 1 que tiene que ver con el foro no es calificable y la actividad que tiene que ver con plan de cobranza, ¿cierto? Tampoco es calificable, no tiene enlaces para enviar ninguna de ellos. Como no hay aprendices vinculados a la conferencia, entonces las preguntas, por favor, a través del foro de dudas e inquietudes o del correo electrónico bien conocido por ustedes, ancisaraguirre@micena.edu.co. Recuerden revisar el video, el material, resumen sobre administración de cartera y verificar el enlace de las evaluaciones para que las puedan resolver de manera favorable. Feliz día para todos.